Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer tu voluntad, Señor. Oh, Señor, que estemos dispuestos a cumplir tu voluntad, lo que tú tengas y quieras de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús, a buscar tu voluntad, y si no la sabemos, que nos entreguemos en tu búsqueda, Señor, para saber qué es lo que tú quieres de nuestras vidas. Por favor, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. ¿Pueden sentarse? Buenas noches, hermanos. Mucho frío. Hoy en la mañana el clima estaba a 37 grados, algo frío, pero con un cafecito se quita. Amén. Esta noche, hermanos, el Señor ha puesto un mensaje en mi corazón. Espero que pueda ser de bendición para ustedes. ¿Quién sabe, hermanos, qué significa restauración? Restauración. Yo estaba buscándolo en el diccionario. Dice: arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. También dice poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. O sea, antes tenía un estado y ahora pues lo perdió, pero restauración es volver a ese estado en el que estaba. Quisiera que me acompañen ahí a Génesis 1. Génesis capítulo 1. Ahí vamos a ver, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí entre el versículo 1 y el versículo 2, hermanos, hay un lapso, ¿sí? Porque Dios creó los cielos y la tierra, pero después cuando el Señor, ahí se cree que hubo un tiempo entre la creación de Dios, de todas las cosas, y después cuando Él ya se dedicó a ordenar lo que en la tierra estaba desordenado, con anterioridad, ¿verdad? Pero el Señor vino y empezó a volver a ordenar las cosas, y empezó a separar la luz de las tinieblas, empezó a crear animales, después obviamente pues hizo al hombre. Esa es una restauración. Es como cuando le pedimos a nuestro hijo: guarda todos los juguetes. ¿Cuánto les ha tocado pasar por esa etapa? A recoger los juguetes porque está todo desordenado. Entonces a mi hijo le estoy enseñando eso, le estamos enseñando eso, a que los libros, juguetes, las pachas, todo, a guardarlo a su lugar. Y va aprendiendo, ¿sí? Va aprendiendo. Entonces lo desordenado se ordena, ¿sí? En nuestras vidas, hermanos, ¿cuántos reconocemos que necesitamos restauración? Amén. Porque hay tanto que arreglar en nuestras vidas, y eso pues Dios lo puede hacer. Amén. Y por supuesto,
nosotros que ya estamos un poco grandes, ya no somos los jóvenes que antes éramos. Ya no podemos hacer esfuerzos que antes hacíamos cuando éramos jóvenes, un sobreesfuerzo para correr. Los achaques vienen, hermanos, y de repente ya me duele la espalda, o un tirón en la pierna, o un resfriado, hermanos. De repente me dio gripe, y ya es la segunda gripe en la semana, ¿verdad? Pero ya recurre uno a las vitaminas, a las pastillas. Antes no, antes yo estaba con playerita en el frío y no tengo frío, ¿sí? Pero ahora no, ahora ya no soy el joven que solía ser. Estamos envejeciendo, hermanos, pero debemos cuidarnos. Dicen los médicos que desde que un bebé nace, empieza a envejecer. Imagínense qué pensamiento, pero es cierto, empieza a envejecer. Vayamos por favor, hermanos, ahí a Gálatas 5:19. Porque hablando, hermanos, de restaurar nuestras vidas, y como ustedes también me confirmaban eso, hay muchas cosas de las cuales necesitamos que el Señor nos cambie, nos restaure. ¿Cuántas cosas adolecemos hoy? Ahí en el verso 19, 5:19, perdón, hermanos. Vamos a leer esos versículos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Algunas de estas cosas, hermanos, muchos padecemos, porque estamos luchando, hermanos, con nuestra carne. Esas son obras de la carne. Pero el Señor está trabajando en nuestras vidas y Él quiere que nosotros también nos esforcemos para pelear contra esos deseos que ahí están. ¿Sí? Es como una Coca-Cola. La Coca-Cola es rica, pero tiene 8 cucharadas de azúcar. O sea, es bastante. ¿Sí? Afecta. Y para nuestra salud, tomar mucha Coca-Cola es mala. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar. Mejor tomar agua. ¿Sí? De repente vienen los achaques en los riñones y es más difícil. Tengo un compañero de trabajo, hermanos, y les voy a suplicar oración por él, hermanos. Es un muchacho, un joven, él tiene 26, 27 años y el Señor está trabajando en su vida. Hace poco, pues, unos meses, lo metieron al hospital porque sus riñones no estaban trabajando bien y él está haciéndose diálisis 3 veces a la semana.
Un joven, hermanos, con todas las oportunidades de la vida enfrente, 26 años, y tal vez no lo hemos platicado con él tan en serio, pero como joven, con todas las aspiraciones que pueda tener, yo creo que sí ha de afectar en su vida. Pero a veces suceden esas cosas porque con anterioridad no prestamos atención en muchas cosas de nuestra vida, en hábitos, en tomar agua, digamos, o estar tomando cosas que no debía haber tomado por cuestión de su salud. Entonces son llamados de atención que en este momento pues su cuerpo le está dando, ¿sí? Yo sí les pido, hermanos, que oren por él. Él se llama Walter. Está siendo, yo creo, un poco duro para él. Me contaba él que todas las mañanas, lunes, miércoles, viernes, a las 4 de la mañana tiene que ir al hospital para hacerse la diálisis. Difícil. Entonces, pero también nosotros, hermanos, viendo esas circunstancias, también podemos aprender. Entonces, porque no quiero que me pase eso, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Lo mismo Dios nos pide en cuanto a estos deseos de la carne y cosas y pasiones que aquí hemos leído. Debemos de alejarnos. Requiere una acción nuestra, porque sí está bien decirle: Señor, ayúdame, Señor, guárdame, pero cuando llega el momento es nuestra decisión, ¿sí? Pero esos deseos están aquí y a veces los cometemos y viene la condenación a nuestras vidas. El Señor quiere cambiar esos deseos en nuestras vidas y darnos los frutos que aquí en el verso 22 está detallado. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo de esto? Amén. ¿Tenemos paciencia? ¿Tenemos paz ahí en medio del tráfico? Dulce paz, esperando, con el tiempo corriendo y faltan 10 minutos y no corre el tráfico. Es difícil, pero ahí es donde entra en acción poner en práctica lo que Dios nos pide. Amén. Pero ¿estamos crucificando la carne, hermanos? Como dice ahí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? ¿Estamos crucificando la carne? ¿Estamos negándonos a esos deseos? Porque ¿cuántos deseos hay, hermanos? Hay muchos deseos, muchos anhelos que a veces llegan a nuestra vida, pero nosotros tenemos que actuar. Hoy la iglesia necesita restauración, hermanos, espiritualmente, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo ha entrado a nuestra iglesia. Estamos en el mundo, hablamos como el mundo, nos desenvolvemos como el mundo, pensamos como el mundo y queremos las cosas del mundo y las alcanzamos. Es cierto, estamos en el mundo, pero como Cristo Jesús dijo, no somos del mundo, no son del mundo. Guárdalos del mal, le pedía Cristo Jesús al Padre. Pero nosotros no tenemos que ser como el mundo, tenemos que alejarnos del mundo. Y como les decía, Dios quiere restaurar su iglesia. Y Él quiere trabajar también en cada una de nuestras vidas. ¿Nos estamos dejando trabajar, hermanos, por el Señor en nuestras vidas cuando el Señor toca un punto en nuestras vidas? Ya sea por nuestro pastor, nuestro líder, o nuestra esposa, o nuestro hermano, o nuestro jefe.
Cuando nos toca ahí donde mira esta situación. Es Dios trabajando. Tienes que trabajar en esta área. Es nuestra decisión, hermanos. O a veces también tenemos costumbres, tradiciones que traemos a veces de nuestros países. Es que mi abuela lo hacía así, o mi tío, y porque ellos lo hacían, pues lo hacemos. Pero a veces son costumbres que no son las que el Señor quiere para nuestras vidas. Tenemos que romper ese círculo en nuestras vidas, hermanos. Y como padres, valga la redundancia, yo también estoy tratando de enseñarle a mi hijo cosas en las cuales él debe aprender a obedecer, a prestar atención. Y estoy tratando de corregir en él áreas que yo sé que en mí hay. Y es duro, hermanos, porque un hijo es el reflejo de uno, ¿sí? Pero yo no quiero que él termine como yo, o sea como yo. Entonces debo de corregirlo. Yo sé que es un niño pequeño, pero hay que corregirlo. Y para esto, hermanos, yo quiero contarles un poco de mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que muchos de ustedes no saben, pero el Señor ha sido fiel conmigo en lo personal. Yo y mis hermanos somos huérfanos, digamos, desde los 7 años. Mi madre murió. Mi papá pues nos abandonó también. Entonces, por diversas circunstancias, vivimos con mi abuela de parte de madre. Y uno, cuando es pequeño, pues uno no entiende las circunstancias. Es niño, entonces uno solo quiere andar jugando. Pero una tía, junto con mi abuela, se tomaron la molestia de buscar para nosotros un lugar. Y gracias a Dios supieron de un lugar que se estaba abriendo en Guatemala. Ese lugar se llamaba Pastos Verdes, que está en Iglesia Hebrón, Guatemala. No sé si muchos conocen ese lugar. Yo viví ahí, hermanos, más de 25 años. Entonces yo conozco ese lugar, pero el Señor ha sido fiel. Y hermanos, si no hubiera sido por los tutores que yo tuve ahí, las personas que influenciaron mi vida, yo realmente no sé dónde estaría. Pero el Señor trabajó en mi vida y no es que yo sea perfecto, pero muchas de las cosas que en mí se trataron fue por la intervención de mis tutores. Una de las áreas en las cuales yo fui tratado fue la corrección. Cuando yo era niño, a mí me corregían con vara. Y fuerte. Una de las personas que operó en esa área fue el hermano Jerry Olwey. Él estuvo allá en Hebrón por 11 años, estuvo a cargo del hogar de niños. Por eso lo apreciamos bastante, lo conocemos muy bien. Y él se portó como un padre para nosotros. Pero él fue fiel, hermanos. Él no dejó pasar ni una. Y hoy, hermanos, yo aprecio eso. A veces llega el momento, hermanos, en que, bueno, cuando a uno lo dejan de corregir, no sé si algunos han pasado por esa situación, llega un momento, hermanos, en que Dios
se encarga ahora de corregirnos. La vara ya no es usada y ahora Dios es el que corrige nuestras vidas. Entonces es más duro. Y yo le decía al hermano Jerry, yo quisiera volver a recibir vara para que no me estén, no estar pasando por las circunstancias que Dios me trata. Porque cuando Dios trata es tiempo, a veces dinero, a veces enfermedad. Pero cuando se trata de varas son 5, 8 varazos y ya. Y gritos, ¿verdad? Duele. Duele, hermanos. Duele. Le he comentado a algunos que había un colegio, así como aquí había un colegio, allá también había un colegio. Entonces cuando yo me portaba mal, canela fina, a mí me daban 3 varazos, 5 varazos en el colegio. Pero ese no era mi miedo. Mi miedo era que en casa me iban a dar vara. Y era más fuerte. Entonces, si me daban en el colegio, también me corregían en la casa. Entonces, sí había que portarse bien. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, hermanos, cuando nos corrigen. Y padres, si no lo están haciendo, háganlo. ¿Saben por qué? Porque sus hijos lo van a agradecer. Cuando sean grandes, no van a tener las luchas que muchos padres hoy tienen. Cuando se trata de obedecer, se nos da instrucción y hay que obedecerla. Como decía el hermano César una vez, yo le preguntaba, una instrucción no se discute, se obedece. Así de sencillo. Entonces no hay problemas o batallas. Simplemente el hermano pastor dijo tal instrucción, entonces hay que obedecerla. Pero cuando no hemos sido instruidos o enseñados, a veces nos levantamos y ¿por qué? Y objetamos, y esa no es la actitud que Dios busca en nuestras vidas. Pero se empieza desde temprano. Desde cuando el niño ya empieza con sus rebeldías. Ustedes saben eso, hermanos. Cuando un niño ya empieza uno le da una instrucción y el niño no quiere. Termínate tu comida y no se la termina. O mira, guarda los juguetes y no quiere. Entonces se le va enseñando. Y así aprende, hermanos. Una vez el hermano Jerry creo que era, él comentaba acerca de que una vez uno de sus hijos, en esos momentos, hermanos, que a ustedes les ha pasado también, en que están los niños ahí con uno y de repente uno se desapareció. El domingo me dio risa porque yo estaba, fue un ratito, hermanos, y de repente se me perdió Isaac. ¿Y dónde? Y lo fui a buscar y no estaba. El hermano Beto me dijo por ahí ya está, mira, hasta allá al fondo. Y yo dije, qué rápido. Pero el hermano Jerry dice que uno de sus hijos se iba a cruzar la calle, así como la Adams, y carros pasando. Entonces él le gritó la única palabra que siempre le enseñó a su hijo: ¡no! Y el niño se detuvo. Y de repente pasó un camión. Si hubiera seguido el niño, o el niño no hubiera estado entrenado, hermanos, hubiera sido el fin del mundo. Pero así se le enseña a los niños, a los hijos. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de ahí. ¿Sí? Es enseñanza, hermanos. Y es nuestra tarea hacerlo. Duro, incómodo, pero hay que hacerlo en el instante en el que está sucediendo, no después, porque a veces lo dejamos pasar. Mejor en el instante. Y Dios ha sido fiel, hermanos. En mi vida yo lo he visto. Funciona. Dios está interesado, hermanos, en que nos vaya bien.
Como un padre, Él quiere que nos vaya bien. Por eso Él nos da instrucciones, Él nos dice, mira, pon atención en esto o en aquello, y nosotros debemos hacerlo. No creamos que no hay esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Vayamos ahí, hermanos, a Joel 1, del 1 al 4. Esto de los niños que le decía yo, hermanos, es parte de restaurar, porque nacen con el carácter de Adán, ¿verdad? Entonces hay que restaurar esas actitudes a que tengan buenas actitudes. Dios quería hacer eso también con su pueblo. Veamos ahí en el versículo 1 al 4. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, no quedó nada. Como cuando Gedeón, hermanos, y él estaba, dice que escondido con el grano, recogiéndolo para esconderlo, porque los madianitas llegaban constantemente a robar. Entonces era un caos total. Y después pasan todos esos versículos, y llega al versículo 25 del capítulo 2. Vayamos ahí. Todo lo que está diciendo después de estos versículos, hermanos, que leímos, habla de consecuencias, de que el pueblo se había perdido y todo. Pero Dios es un Dios de misericordia. Él siempre trae restitución, hermanos. Y dice ahí en el versículo 25, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios trae esa restauración, hermanos, al pueblo cuando se vuelve. O sea, Dios trata con su pueblo, Dios trata con Israel, trata con nuestras vidas, pero no es para apacharnos, no es para tenernos ahí, sino para que reconozcamos nuestra condición, nos arrepintamos, y entonces viene la restauración. Imagínense, inmediatamente después de la restitución y restauración, hermanos, ahí en el versículo 28, dice algo glorioso. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Imagínense, la venida del Espíritu de Dios sobre su pueblo iba a venir inmediatamente después
de la restauración. Pero esa restauración era algo que también el pueblo tenía que actuar, ¿sí? Podemos decirle, Señor, ayúdame, Señor, haz tu obra en mi vida. Pero cuando se trata de que viene el enemigo a poner los deseos, las pasiones en nuestras vidas, y no estamos poniendo atención, y no estamos nosotros, hermanos, deteniéndonos y decir, no quiero esto, actuando. Entonces, si no lo hacemos, no va a venir restauración a nuestras vidas, no va a cambiarnos el Señor. ¿Cómo va a venir el Espíritu a nuestras vidas si no tomamos acción? Tiene que haber esas acciones en nuestras vidas, hermanos. Entonces el Señor va a venir a nuestras vidas y va a restaurarnos. ¿Cuántos necesitamos restauración? Como les decía, yo necesito restauración. Todavía me levanto, todavía yo pregunto y por qué y Señor, pero no me gusta esto. No importa, el Señor pide actitudes y que cambiemos, ¿sí? En la calle, hermanos, o en el trabajo, donde estemos, siempre se levanta la carne, siempre hay pasiones, pero Señor, ayúdame. Señor, quiero cambiar mi vida, ¿sí? Pero nosotros tenemos que actuar. Dios trajo esa restauración, hermanos, a su pueblo cada vez que ellos se volvían al Señor. Ellos actuaban. Después de estar tan oprimidos, hermanos, porque a veces pasaban años, 40, 30 años, o 400 años bajo Egipto, ¿se acuerdan? Pero llegaba ese momento, entonces venía Dios, los rescataba, pero ellos tenían que llegar a un momento en el que clamaban, Señor, ya no puedo, rescátame. En la época de los jueces eso sucedía, venía el enemigo, los apresaba, los apachaba, hasta que clamaban. Entonces venía Dios, levantaba un juez, y así varios años, varias veces, pero ellos tenían que clamar, ¿sí? Como Bartimeo, Señor, ten misericordia de mí. Eso tiene que suceder en nuestras vidas, una acción, no solamente clamar, sino una acción, ¿sí? Entonces va a venir esa restauración a nuestras vidas. Queremos esa visitación, hermanos, de la cual habla Joel en nuestras vidas y familias, o en nuestra iglesia, que es gracias a Dios que nos ha estado hablando últimamente acerca de la visitación del Espíritu Santo. Necesitamos eso, ¿sí? La iglesia necesita eso, un levantamiento de su Espíritu sobre nuestras vidas. En Los Ángeles necesitamos ese levantamiento, hermanos, del Señor, porque la sociedad está decaída. Que el Señor tenga misericordia, hermanos, derrame su Espíritu y que venga su restauración a nosotros. Sí. Yo mientras venía en el camino le decía, Señor, porque a veces es como un sueño, ¿ah? Señor, ¿será que las cosas van a cambiar a como están? ¿Será que pueda haber un cambio? Para Dios no hay nada difícil, hermanos. Él puede hacerlo, ¿sí? Si le pedimos, ¿sí? Yo sí quisiera, hermanos, pedirles que se pongan de pie. No sé cuál es la condición de cada uno de ustedes y mía, pero sí sabemos en qué cojeamos, cuál es nuestra prueba constante de caer, o porque el enemigo sabe, hermanos, el enemigo sabe dónde puyar, dónde caemos y nos pone ahí, pero también Dios tiene el control. Y si le pedimos al Señor que nos cambie y traiga esa restauración a nuestras vidas, Él lo va a hacer, hermanos. ¿Sí? Padre, venimos, Señor, reconociendo que todavía
todavía, Señor, está en nuestras vidas esa naturaleza, Señor, de Adán, que constantemente, Señor, nos prueba, pero sabemos que somos tus hijos. Sabemos, Señor, que tú puedes cambiarnos. Sabemos que tú tienes la respuesta. Acá, Señor, con mis hermanos, reconocemos que hay áreas, Señor, que debemos entregarte. Señor, no puedo yo solo. No puedo, Señor, en esta área no puedo. Pero tú eres suficiente, Señor. Cámbianos. Queremos esa restauración, Señor. Queremos que tú vengas a nuestras vidas para que entonces venga tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, Jesús, ten misericordia de mis hermanos, de aquellos, Señor, que tienen sus luchas. Por favor, escucha los clamores de las madres, los padres, que, Señor, están pidiéndote por sus hijos también, Señor. Enséñanos a serte fieles, Padre. Y a los que somos padres, Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes para criar, Señor, a una generación que tema tu nombre, Señor. Por favor, Jesús, que seamos fieles, que podamos entregarte, Señor, hijos, para tu reino, Señor. Por favor, Jesús, y haz tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre, Padre. Tu voluntad buscaré con ferviente ser, fortaleza mía, el gozo de mi ser, tu voluntad buscaré con ferviente ser.